¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica PM, edición para este día, lunes 17 de febrero. Gracias por estar con nosotros. En 30 minutos vamos a revisar algunos temas que han marcado el día de hoy. Comenzando por la evaluación que se está haciendo en el mercado inmobiliario respecto a cómo viene este año 2025 para el acceso a la vivienda. Ha habido varios cambios. El más importante probablemente tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno hace algunas semanas respecto a un subsidio al dividendo. Es un instrumento que puede generar, dicen los analistas del sector, un cambio muy relevante porque significa estimular la demanda por un stock de viviendas que está disponible, que es muy alto, pero no son esas solo las únicas condiciones que están cambiando. En la siguiente nota, Pilar Gautier nos cuenta qué otras cosas están pasando en este mercado. ¿Te ha intentado en el último tiempo acceder a una vivienda? Se hace muy difícil. No, la verdad que no, se hace muy difícil. No he podido. Yo vivo aquí arrendado en Santiago Centro y tanto el precio de las viviendas como el arriendo es súper caro. Los salarios no son lo adecuado, las viviendas suben cada vez más. Es el complejo escenario al que se enfrentan las personas para la compra de la casa propia y que coinciden con los resultados del índice de acceso a la vivienda de CLAPES-UC. Según las cifras del tercer trimestre de 2024, las condiciones mejoraron en el año, pero se mantienen restrictivas. Según el indicador, la posibilidad de adquirir una propiedad se mantiene baja desde 2021. Producto de la inflación, cierto, las tasas se observaron más altas, sobre todo en la primera parte del ajuste. Hoy en día las tasas han venido bajando, todavía siguen, cierto, en alrededor del 5%, 4,9%. Y por otra parte tenemos el efecto de los precios que han subido. A estas razones se suman un estancado crecimiento económico cercano al 2% y un mercado laboral que sigue debilitado. El índice alcanzó su mínimo a fines de 2023 y según la última medición las condiciones mejoraron pero siguen siendo insuficientes. Tasas del 1,9% llegando incluso hasta casi el 5,3% ha generado que una gran parte de la población no pueda acceder a un crédito hipotecario, porque obviamente los dividendos son más altos. Los últimos estudios señalan que 1 de cada 6 personas solamente puede acceder a un crédito hipotecario en Chile. Según las cifras de la Asociación de Bancos, el crédito hipotecario tuvo un crecimiento acotado en 2024 de 1,7%, un dato que se encuentra dentro del rango de los últimos años, pero muy por debajo de los resultados de la década anterior. La caída en el flujo de colocaciones para la vivienda está marcada principalmente por una menor demanda de crédito de parte de los hogares. Esto a su vez se explicaría por el significativo aumento en el precio de las viviendas, el cual ha sido mayor que el ingreso de los hogares. Esto se da en un contexto de bajo crecimiento económico y mercado laboral deteriorado. La BIF también reveló que la morosidad mayor a 90 días para los créditos de vivienda subió 2,34% el año pasado, lo que reafirma la compleja situación financiera a la que se enfrentan las familias para poder acceder a la casa propia. Es una señal efectiva del estrés y deterioro que enfrenta la economía familiar en Chile. Las personas deben saber que mientras antes busquen una solución para pagar sus deudas, podrían evitar caer en este tipo de morosidad que habilita a los acreedores a hacer efectiva la cláusula de aceleración de los créditos hipotecarios. Esto consiste en ejecutar la totalidad de la deuda cuando una persona ha caído en morosidad por una o más cuotas. Un proyecto que podría ayudar a mejorar la situación es el del subsidio al dividendo, elaborado por el Ministerio de Hacienda junto a la Cámara Chilena de la Construcción y la BIF. Mediante este apoyo y el programa FOGAES, las tasas de créditos hipotecarios podrían bajar en hasta 1%. Si antes las viviendas de hasta 4.000 UF podían ser adquiridas desde el sexto decil hacia arriba, o sea, el 50% más rico de la población podía adquirir una vivienda a 4.000 UF, hoy día eso se amplía hasta el 60%. En términos de número, estos son cerca de 645.000 hogares. Este tipo de medidas tienen un impacto directo y positivo en el mercado, dado que crean un círculo virtuoso en la industria, incentivando tanto oferta como demanda. Un proyecto que apunta a reactivar la construcción para reducir el stock de viviendas sin vender, que actualmente supera las 38.000, además de colaborar con una solución a la crisis habitacional. Desde CLAPES-UC consideran que a pesar de ser un proyecto relevante que ayudará a dinamizar el sector, no habrá variaciones significativas este año. No creemos, cierto, que vaya a mejorar drásticamente la situación, por lo menos durante 2025. Todavía hay muchos ajustes que hacer. Seguimos con presiones inflacionarias que no indican que las tasas vayan a bajar
significativamente de aquí a fin de año. Es la situación a la que se enfrentan quienes quieren comprar una vivienda, un contexto en que las posibilidades siguen siendo acotadas. Quienes se especializan en el tema coinciden en que a pesar de ciertas mejoras en las condiciones, en 2025 el panorama seguirá siendo complejo. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque la discusión respecto a los niveles de gasto fiscal y al estado que tienen las cuentas fiscales en nuestro país está en este inicio de 2025 tomando parte importante de la discusión económica y financiera. Esto después de que el gobierno entregara los detalles del último informe de finanzas públicas, precisamente, donde se reflejó que lo estimado para el año 2024 respecto a los ingresos y los niveles de gasto finalmente arrojaron una situación mucho más compleja. El gasto se incrementó en un 3,5% respecto al año anterior, en 2024, y el déficit efectivo llegó a 2,9% del PIB proyectado para el año. Es decir, hay una situación desde el punto de vista de las cuentas fiscales muy complejo, y este tema ha obligado ya a hacer una revisión de lo que vendrá para este 2025. Y Evelyn Matei, candidata presidencial de la UDI Renovación Nacional, entró en esta discusión durante el fin de semana. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde subió un video en el que explica cuáles son las medidas que hay que adoptar. Plantea de partida que hay una situación compleja y en ese sentido dice que el gobierno debería hacer un recorte adicional este año, 2025, de 3.000 millones de dólares. La economista, exalcaldesa de Providencia, asegura que los esfuerzos que está haciendo el gobierno, que ya se ha comprometido a un recorte cercano a los 700 millones de dólares, no serían suficientes. Es más, Matei ya hace un primer compromiso pensando en un eventual gobierno, si es que logra triunfar en la elección presidencial de noviembre próximo, y que tendría que ver con un recorte aún mayor de 6.000 millones de dólares, con el objetivo de ir estabilizando las cuentas fiscales. Escuchemos qué fue lo que dijo la candidata de Chile Vamos. Vamos a tener que cortar muchos gastos. Chile se está endeudando cada vez más y toda dueña de casa sabe que cuando uno se endeuda mucho, finalmente la soga lo empieza a apretar. Así que eso hay que cortarlo. Este gobierno, este año 2025, tiene que cortar al menos 3.000 millones de dólares. Y después nosotros vamos a cortar 6.000 millones de dólares adicionales para que Chile efectivamente pueda sanear, para que pueda volver a crecer, para que vuelva a ser el país del cual todos nos sentimos siempre orgullosos. Bien, vamos a ir a otros temas. Javier Milei, el presidente argentino, está envuelto en una controversia de proporciones en su país, que está alcanzando incluso ribetes internacionales. De hecho, se le ha dado amplia cobertura a esta presunta estafa a través de una criptomoneda en la que se ve involucrado también el presidente argentino. Esto tiene que ver con lo que ocurrió el viernes por la noche. Se lanzó una criptomoneda al mercado, se llama Libre, y esta criptomoneda, que acaparó rápidamente la atención, recibió un respaldo explícito de parte del presidente de Argentina, Javier Milei. Y es eso precisamente lo que tiene al presidente trasandino en una situación muy compleja, porque a través de un tuit, Javier Milei dijo lo siguiente: la Argentina liberal crece. Este proyecto privado, en referencia a la criptomoneda, se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, decía Milei. Y publica el nombre de esta token, que es el signo peso Libra. Bueno, esa publicación fue la que llevó a muchos a invertir precisamente en esta criptomoneda. Se produjo una enorme demanda por esta criptomoneda, pero luego, en cosa de horas, su precio se desplomó sencillamente. Y eso llevó a pérdidas millonarias de cientos de millones de dólares, según se estima, a miles de personas que habían invertido precisamente en esta criptomoneda pensando que era algo de largo plazo, ¿no? Y no solamente una pasada. El asunto es que el valor se desplomó acercándose a cero prácticamente, y con eso dejó a Javier Milei en una situación muy compleja, porque la tesis de que aquí puede haber habido una estafa detrás de esta criptomoneda, es decir, todo un planteamiento del lanzamiento de un producto que sencillamente lo que buscaba era, como decíamos,
hacer una pasada en beneficio de sus creadores, bueno, esa tesis va cobrando fuerza y tiene varias dimensiones. Hay una dimensión financiera, por supuesto, evidentemente, pero la más preocupante tiene que ver con las investigaciones a las que podría ser sometido Javier Milei, quien ya enfrenta acusaciones de eventuales juicios políticos en su mismo país, pero también, según reportan medios argentinos, también podría enfrentar investigaciones incluso a nivel estadounidense. El presidente argentino se desmarcó y lo hizo a las horas después de haber publicado el primer tuit, que fue un gancho, en definitiva, para esta criptomoneda. Hace unas horas, dijo Javier Milei, publicó un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna, dice Milei. No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión y por eso he borrado el tuit, escribió Javier Milei. Y luego viene toda una diátriba de Javier Milei y acusaciones en contra de lo que él denomina la casta política y quienes podrían estar detrás de las acusaciones que se le han hecho. Pero resulta que el escenario es mucho más complejo. Esto no se trata de una operación política, no al menos a simple vista, porque en la SEC y en el FBI ya hay denuncias en Estados Unidos en contra de Milei y también de otro de los protagonistas de este escándalo. El problema es que el asunto es tan grave que el dólar, por ejemplo, en Argentina ya empezó a disparar su precio. Las cotizaciones libres ya han superado los 1.200 pesos argentinos en estas horas. Las acciones también cayeron y de alguna manera la confianza también desde el propio sector de Javier Milei puede verse minada, sobre todo por la credibilidad del presidente trasandino. Mientras tanto, el principal impulsor de Libra ha dicho que esto tiene solución, que tiene 100 millones de dólares para inyectarle a esta criptomoneda y de esa forma recuperar su valor. Pero el problema es que muchas personas que ya hicieron una inversión inicial cuando la criptomoneda tenía valores altos, la han vendido luego, presos del pánico, y por ende también han perdido parte de su patrimonio. Y eso es lo que está generando este escenario tan controvertido. Ojo con lo que vaya a ocurrir en Argentina también, porque acá hay una trama mucho más grande. Hay acusaciones de que Javier Milei conocía a quienes lanzaron este proyecto y que estaría vinculado de alguna forma, que habría sostenido reuniones en el contexto de un foro que se desarrolló en Argentina en 2024 y otros antecedentes que están saliendo rápidamente a la luz y que podrían, como decíamos, dar sustento a un juicio político que buscaría, de acuerdo a lo que plantean medios argentinos, incluso la destitución del mandatario trasandino. Todo a propósito de aquel controvertido tuit que publicara el presidente argentino el pasado viernes. Hay que seguir de cerca cómo van evolucionando estos hechos, pero lo cierto es que Javier Milei está en una situación muy compleja. Si bien se autodenunció a la Oficina Anticorrupción, su escenario parece bien delicado para las próximas semanas a partir de este escándalo respecto a Libra, esta nueva criptomoneda que se transformó en una noticia a nivel global en las últimas horas. Con esta información nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Estamos de vuelta y ya seguimos en Agenda Económica, edición PM. Esta semana se cumple un mes desde que Donald Trump llegara al poder por segunda vez a la Casa Blanca. Y ha sido un inicio de mandato bien contundente en términos de las señales que está enviando el presidente republicano, con una serie de medidas que en el ámbito económico evidentemente han generado mucho revuelo, desde los aranceles que ha ido adoptando a la forma en la que ha interpretado, por ejemplo, las decisiones de la Reserva Federal. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el gerente general de Renta 4, Corredores de Bolsa, Arturo Frey, está con nosotros. Bienvenido. Gracias por el contacto, Arturo. Gracias, Sebastián. Gracias por estar aquí. Encantado. Arturo, bueno, en esta semana han sido bien frenéticas desde el punto de vista de las señales que ha dado Donald Trump, no solo en materia económica, por cierto, pero nos vamos a enfocar en esto. Y han llegado una serie de mensajes bien claros también. ¿Cuál es tu evaluación de estas primeras semanas y hacia dónde se encamina la administración Trump en esta materia? Pensamos que lo que se está viviendo en los mercados es cierta inercia, es decir, seguimos con ese vuelo que habían impulsado los mercados ante las expectativas de un Trump bastante más pro mercado de lo que podía ser Kamala Harris. No olvidemos que llevamos 15 meses alcistas en las bolsas, lo cual
es un récord bastante importante. Y creemos que todavía le puede quedar algo más de fuelle a este rally que está muy fundamentado en expectativas respecto de mejora en el punto de vista tributario, también más pro empresa, pero de todas formas también vemos una cantidad de amenazas importantes en el mercado estadounidense y que podrían también replicarse en otros mercados, por lo que en ese sentido llamamos también a la cautela. Sí, en ese punto es bien interesante, Arturo, eso, porque claro, hay señales que pueden ir en sentido contrario, ¿no? Por un lado, como planteas tú, esta visión más pro mercado, esta sensibilidad pro mercado, pero por otra parte otras medidas que pueden abrir una suerte de guerra comercial o guerra de aranceles. ¿Cómo evalúan o sopesan ustedes esos factores? ¿Qué crees que va a pesar más en definitiva al momento de ver los rendimientos de las empresas en Estados Unidos, por ejemplo? Nosotros pensamos que Trump eminentemente es una persona negociadora, en el sentido que muchas de las cosas que dice lo hace también para poder conseguir un mejor rédito, y en ese sentido no necesariamente va a plasmar todo lo que son las amenazas en contra del libre mercado que han demostrado ser tan perjudiciales para el crecimiento económico mundial. Esto ya empezó el año 2017 y ha significado una desglobalización que ha sido perjudicial para la economía como un todo y también para Estados Unidos, para el dólar, que si bien no ha perdido su condición de reserva a nivel global, de todas formas ha ido perdiendo sí peso respecto de la economía mundial. Entonces nosotros creemos primero que nada que esta inercia no se debe tanto al factor de Trump, sino que también se debe a un modelo que va más allá de Trump y tiene que ver con una liquidez abundante en el mercado que todavía no se ha retirado, y eso ha sido el principal catalizador de los máximos históricos que ha marcado la bolsa, y junto con las políticas fiscales que también han sido muy agresivas, lo que se ha demostrado en déficits fiscales que son realmente inéditos. Entonces, en ese sentido, pensamos que Trump va a mantener este modelo monetario y fiscal muy agresivo, lo cual debiera empujar a las bolsas, pero por otro lado hay ciertos aspectos que preocupan, como por ejemplo que la inflación ha vuelto a demostrar que no está olvidada. Sí, eso te iba a preguntar, porque en enero vimos un dato mayor a lo esperado para el IPC norteamericano. ¿Es un problema todavía la inflación en Estados Unidos? Sin lugar a dudas, la inflación es un problema en Estados Unidos y en todo el mundo, porque todas estas caídas que hemos visto de la inflación, o sea, no que bajen los precios, porque eso claramente no ha pasado, sino que avancen de forma más lenta, no se ha dado por mayor productividad, sino que más bien se ha dado por caída del petróleo principalmente. Entonces, con un entorno monetario muy agresivo, donde los balances de los bancos centrales han crecido mucho, y por otro lado, los gobiernos han estado gastando también, es muy difícil que no se produzcan rebrotes inflacionarios, y eso va a poner cierta presión a la Reserva Federal, lo que va a derivar en que haya menos bajadas de tasa de interés, y con eso los mercados se puedan poner nerviosos, ya sea porque los múltiplos están muy altos, es decir, muy exigentes en bolsa respecto de lo que están haciendo en el mercado real, y eso puede hacer que el mal de altura, además, por estos máximos históricos tan altos que se han llegado, pueda derivar en algunas caídas, o por lo menos en un rendimiento peor de Estados Unidos respecto de otros lugares del mundo, como ya lo hemos visto este año, que Estados Unidos ha rentado menos que Europa, menos que China, por poner algunos ejemplos, incluso menos que Chile. Eso entonces revelaría que de alguna forma hubo un exceso de entusiasmo con Estados Unidos. Sí, hay una confianza un poco desmesurada en Estados Unidos. Hay una obsesión por las tecnológicas y por ciertas acciones de inteligencia artificial que no están tan fundamentadas en los resultados actuales, sino más bien en las perspectivas a futuro. Es decir, es algo demasiado especulativo, y que si es que el contexto macroeconómico, ya sea por cifras de crecimiento o por cifras de inflación, afectan a lo que van a ser los bancos centrales y a las tasas de interés, esto afecta a su vez a los proyectos de inversión, y ahí rápidamente se debieran ajustar los precios. No estamos diciendo que vayan a haber caídas en Estados Unidos, pero sí
nuestra convicción es que este año la bolsa de Estados Unidos no va a ser la estrella como ha sido los últimos 15 meses, sino que va a dar un relevo tanto a Europa como a mercados emergentes. Y esto ya se ha demostrado en el dólar, cómo ha estado retrocediendo a nivel global y en particular ya lo hemos visto en Chile. Hay una correlación muy alta entre el dólar y la bolsa de Estados Unidos. En la medida que cae el dólar, también va cayendo la bolsa de Estados Unidos o al revés, pero ya es una señal que el dólar se comience a debilitar. O sea, podríamos entrar en una etapa en la que perdure una cierta debilidad del precio del dólar. Te lo pregunto por lo que hemos visto acá en Chile, por ejemplo, donde ya la cotización ha ido retrocediendo a terreno más cerca de los 940. Sí, desde el punto de vista de la lógica económica, sin lugar a dudas que el dólar ha estado muy sobrevalorado por cómo hemos visto que las cuentas fiscales de Estados Unidos cada vez empeoran, la deuda de Estados Unidos está en máximos históricos, cada vez China y Japón, que son sus principales acreedores, están comprando menos deuda de Estados Unidos, y eso dice que hay una cierta debilidad del dólar, lo cual no solamente debería reflejarse en la paridad respecto de las otras divisas, sino que también en su propia bolsa. Es por eso que nosotros, como te repito, creemos que es muy importante diversificar los portafolios, no ir todo en dólares a Estados Unidos, sino que también es pensar en el euro, en las monedas, en las bolsas de Europa, en las bolsas latinoamericanas, en Chile en particular, y en este momento el peso, que está siendo un buen competidor en lo que va del año respecto del dólar. O sea, medido hasta la semana pasada, había rentado un 11% en dólares, muy por sobre el casi 3% que llevaba el Standard & Poor's. Arturo, para ir cerrando esta conversación, ¿cómo crees que está en pie Chile para enfrentar esos escenarios globales que está gatillando Donald Trump a propósito de la guerra comercial, la posibilidad de subir aranceles, esa tensión? ¿Cuánto nos podría golpear? Yo creo que lo que más afectaría sería la capacidad de crecimiento de China. Yo creo que ahí está como la beta más clara que le pueda afectar a Chile. En la medida que China crezca poco, va a afectar en su demanda, y Chile tiene una relación comercial muy profunda con todo el Asia-Pacífico y particularmente con China. Ahora, directamente con Estados Unidos no veo tantos ángulos como le ha pasado a otros países, pero de todas maneras Chile es una economía abierta y en ese sentido cualquier menor globalización le afecta y por ende, por supuesto, que hay que estar atento a lo que está pasando con Trump y con Estados Unidos. Por supuesto. Arturo, gracias por conversar con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Sebastián. Así cerramos esta edición. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Agenda Económica PM. Sigan con nosotros, ya viene CNN Prime aquí en CNN Chile.